En instantes, en ¿Quién tiene la razón? 3 ministros más se dirigen a las Bambas para dialogar con los comuneros. Además, a días del pedido de voto de confianza, el jefe de gabinete de ministros Salvador del Solar confía en que el Congreso se lo otorgará. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos listos en ¿Quién tiene la razón? Para analizar las noticias más importantes del día. Y por supuesto, la que todavía concita toda nuestra atención es el conflicto de las Bambas, que tiene un día más la carretera cerrada, la mina ya paralizó y el día de hoy además hemos asistido a un hecho violento que da cuenta de la insatisfacción y de la falta de orden que hay en el lugar. Y es que el helicóptero en el que viajaban los ministros de Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de Transportes y Comunicaciones fue atacado con piedras cuando regresaba de la comunidad de Yavi Yavi en Cusco. Bueno, vamos a tener que conversar con alguno de los protagonistas de este problema para saber efectivamente qué fue lo que pasó. No ha habido mayores percances, pero creo que el hecho da cuenta con bastante claridad de la indignación que existe en la zona en estos momentos. Ahí tenemos las imágenes del helicóptero que fue apedreado. Ahí ven ustedes claramente las señales que ha dejado este ataque, ¿no es cierto? Que gracias a Dios no causó más daños que los que podemos apreciar y las personas llegaron sanas y salvas a su destino, pero da cuenta ya de un nivel de violencia y de un nivel de hartazgo de ninguna manera justificable, pero que sí explica lo que ocurre cuando las cosas se dejan estar y las personas se les va acabando la paciencia y todo se va enardeciendo. Está con nosotros Natalia Primo, abogado y excongresista, y César Campos, analista político, los dos conmigo para conversar sobre lo que está ocurriendo. Pésimo precedente para el ministro del Solar, que tiene que presentarse este 4 de abril ante el Congreso de la República para pedir su voto de confianza con este conflicto en ciernes que esperemos logre resolver de aquí a su presentación al Congreso. ¿Cómo estás, Natalia? Qué gusto, Patricia. ¿Qué tal, César? César? Un placer. Patricia. Bueno, Natalia, tu primera, tu primera impresión de esto que estamos viendo y que además no parece tener mayor solución por el momento, pues, ¿no? Lamentar los actos de violencia, lamentar que el tema no se haya solucionado antes. Yo diría que, mira, en la Secretaría de Diálogo, en la PCM, no se conoce, sinceramente, no se conoce cuántas actas han suscrito, ni tampoco qué compromisos han asumido. La empresa con la comunidad. El Estado con la comunidad. Es que además se firman actas con uno, se firman actas con otro, uno se compromete con una cosa, otro con un laberinto, ¿no? Mira, el caso de las Bambas, ya hubo un incidente en el 2016. Que terminó con muertos. Que terminó con un muerto. Así es. Y en el cual, si mal no recuerdo, participó inclusive el actual presidente, que era ministro de Transportes en esa época, y según entiendo, firmó unas promesas de inversión del Estado en las zonas aledañas por cerca de $2.000 millones. Que no se hicieron. Que no se han hecho. Hablábamos con el alcalde de Cajahuacho, que decía que hay un montón de demandas insatisfechas. Entiendo que, por ejemplo, respecto a eso, la empresa tenía que hacer unos estudios para poder llevar a cabo las obras que se habían hecho y que están muy avanzados, pero hay una parte que no se concluye porque los pobladores no permiten que se termine. Pero lo cierto es que jugamos siempre a dilatar, a patear la pelota y a no resolverla. Entonces, mira, yo he traído hoy día este libro, La Defensoría del Pueblo, que se dice El valor del diálogo, ¿no? Sí. Que es de septiembre de 2017. Y aquí está una suerte de, diríamos... Hace un par de años, más o menos. Hace un par de años. Año y ¿no? medio, digamos. Sí. Dice, hay toda una estadística, ¿no? Conflictos por departamento, conflictos con diálogo, conflictos sin diálogo. Pero, ¿qué es lo más importante? Fíjate, fase en la que se iniciaron los procesos de diálogo. Cerca del 40% cuando el proceso estaba en escalamiento. O sea, no hay ninguna etapa previa, diríamos, temprana, de abordar el tema, ¿no? Esperamos que el tema reviente para recién ahí. Entonces, yo diría que hay una gran burocracia que hace muchos estudios, que está muy preocupada, pero que sirve simplemente para crear una estadística, porque no hay ninguna, diríamos, actuación preventiva que evite que el conflicto surja. Y
quiero que quede claro que en ningún caso se avala ningún tipo de acto absoluto, ilegal, ni de tomas de carreteras, ni de apedreamiento de helicópteros. Pero hemos escuchado un argumento que creo que es interesante resaltar, que dicen las comunidades aceptan una cosa y después te dicen otra y después te piden esto y después te piden lo otro. En un estudio bastante serio que hace la señora Ana Leiva, que es especialista en estos temas, escuchen lo siguiente, el proyecto de las Bambas cuenta con 12 instrumentos de gestión ambiental, 12. Ha tenido, por supuesto, un estudio de impacto ambiental. A estas alturas ya tuvo 3 transformaciones. Además, ha tenido 5 informes de técnicos sustentatorios, 5 ITS que han cambiado lo que decía el estudio de impacto ambiental. Y sobre eso se siguen haciendo cambios sobre los que la comunidad a veces ni se entera. Es que no te olvides que eran 2 minas. Así es. Y se tienen que dividir Así justamente con motivo de la venta por parte de Strata. Entonces, al ya no ser dos minas unidas, genera que se altere el proyecto de explotación originalmente contemplado, ¿no? Pero y esto inclusive ocurrió en el 2003, o sea, inclusive antes que los actuales propietarios ingresen, ¿no? Pero lo cierto es que a ellos también les van cambiando las condiciones por X razones que no tienen que ver con ellos y que también generan, que lo que empiezan a generar es nuevos reclamos, generan desconfianza, o sea, la situación es bien precaria, es bastante compleja entre la relación que existe entre la mina, los comuneros y por supuesto la ausencia flagrante, del Estado, enorme del Estado, pero, ¿no? Que no sabe, no opina, ¿no? Yo me temo, Pati, que miramos esto a veces como si fuera un relojito que funciona con todos los mecanismos muy bien articulados y que norma, presencia del Estado o ausencia del mismo, iniciativa de la empresa privada o también omisiones en el cumplimiento de sus compromisos son los que detonan siempre esta clase de conflictos. Yo me temo que no es así. Yo creo que aquí básicamente no estamos identificando la categoría y el valor de los actores del diálogo y quienes intervienen. No, ya por experiencia, como el caso de Tía María, lo denunció nuestra colega Cecilia Valenzuela, yo lo recuerdo perfectamente en la revista Caretas, cuando de repente dieron cuenta que en el caso de Tía María, en el sur del país existían los famosos espartambos, que alguien les pagaba, ¿no es cierto?, que habían dirigentes. Luego se descubrió a este famoso personaje, Pepe Julio Gutiérrez, que era de Tierra y Libertad, del movimiento de Marco Arana, ¿no es cierto?, que estaba negociando sus lentejas, etcétera, etcétera. Y eso nos retrotraía en el caso de Conga, que era un caso mucho más antiguo, del año 2010, 2011, a la presencia del señor Wilfredo Saavedra Marreros, un ex emerretista que fue, y conversando con Carlos Tapia, me da y otorga completa razón al tema, porque él estuvo también detrás de mirar eso. El señor Saavedra radicaliza incluso al propio Gregorio Santos, que era el presidente del gobierno regional, que ya estaba en tratos con Salomón Lerner para poder intermediar el Estado en la solución del conflicto que tenía Conga, la mina Conga, con los pobladores de las comunidades. Intervino el señor Saavedra y radicaliza incluso las peticiones, ¿no es cierto?, tiene más imperio sobre las comunidades y lo descoloca a Gregorio Santos, que no le quedó otra cosa que ponerse más radical que el señor Wilfredo Saavedra. Entonces, con estas experiencias, ¿de qué hablamos en el caso de las Bambas cuando han capturado a 2 abogados, a los hermanos Chávez Sotelo, que sabemos que en combinación con el señor Rojas, el presidente comunal, estaba en unos tratos de otra naturaleza? Entonces, yo no sé cómo terminará la Fiscalía determinando sus responsabilidades penales, pero yo lo que estoy diciendo, y quiero terminar con esto, Natale, es que aquí hay siempre la presencia de intermediarios y la presencia de actores en el diálogo que son los que elevan, ¿no es cierto?, a la enésima potencia las peticiones. Pero si así fuere, que por ejemplo fue un caso que se reclamó para el Baguazo y que no había, o sea, en el Baguazo lo que hubo fue gente que reclamaba y nadie le hizo caso. Si así fuere, metes preso a estos señores y se acabó el conflicto. Y eso no ocurre, porque cada conflicto aparece un oportunista. Yo, por ejemplo, hablaba con el alcalde de Chalhuahuacho el día de hoy y le pregunté, Chalhuahuacho, ¿cuál era el representante legal de los comuneros antes de estos señores? No había. Tendrían que tener un abogado de la calidad de Natalia Primo que defienda sus intereses, es verdad. Y entonces las relaciones serían más equitativas, ¿no?
Porque el comunero no es una persona a la que yo le regalo, le doy, mira, ¿sabes qué, papito? Arrímate que por acá tiene que pasar mi camión. Es un actor que tengo que reconocer como igual y con el que tengo que negociar y no considerar un estorbo. Es lo que yo quiero terminar diciendo, es que cuando aparecen más intermediarios es donde se devalúa más la capacidad de diálogo de los propios comuneros. Pero aparecen más y de su intermediarios donde hay más plata. Es una cosa. Por eso, cuando hay más, a mí me da risa, sacan más provecho. Y además me da risa porque dicen, los comuneros quieren plata. ¿Y ustedes qué quisieran? Sí, pues. Si yo tengo una tierra, ni siquiera es su iniciativa, ¿no? Pero también hay que decir, mira, sí, yo antes que nada, respecto al tema de las grabaciones y los abogados, yo no sé de cuándo son las grabaciones, no sé la fecha, el timing, pero sí creo que la oportunidad, si esto se debía antes, es lo más inoportuna en la mitad de la posibilidad de solución del... Me da la impresión por las declaraciones del Solar que están como fastidiados con el hecho de que el Ministerio Público haya actuado en este momento. Por eso, pero yo no sé de cuándo son las grabaciones, antes, pero no me extrañaría que son grabaciones del mes de diciembre y que ahora el día de hoy en la forma más inoportuna. No conozco, estoy especulando. Ahora, a todo lo que señalas tú, que César y Patti, que coinciden en gran medida con ambos, también hay que señalar que hay un aspecto ideológico, ¿no? O sea, hay un manual antiminero. Yo he traído fotocopia hay una agenda antiminero, ¿no? De la guía, que es el manual antiminero, y acá están los temas, ¿no? Dice, ¿no? Acerca de la minería, definiciones, pasos típicos del proceso minero, impacto de la minería en la comunidad, contraofensivas, prepárate, forma una oposición local, forma alianzas, utiliza la ley y el proceso político, obstaculiza el proceso, haga correr la voz, publicidad, organiza globalmente, tenga acción directa. Si la actividad minera prosigue, táctica de las empresas y contramedidas de la comunidad. O sea, hay un manual que tampoco podemos desconocer. O sea, que hay gente que quiere aprovecharse, que quiere meterse, que quiere infiltrarse. Inevitablemente. Ahora, ¿cuál es el origen de un manual antiminero? ¿Cuál es? O sea, vayamos un poquito más allá del papel, que entiendo que existe, que siento que es una agenda, entiendo que es una agenda además con representantes políticos en el Congreso. No, pero ¿cuál es el origen? Y es una agenda además con muchos activistas extranjeros. Ya, eso sí No, este es un libro que tiene extranjeros que muchas veces promuevan. Yo no he visto a ningún gringo ni a ningún ruso ya tenemos bastante con los locales que son un montón. ¿Cuál es? O sea, de verdad, centrémonos en lo que hay, evidentemente. Bueno, yo diría que hay mucha, mira, que hay un impacto, que hay una intervención de personas de afuera en el tema, lo hay. Sí, bueno, las mineras son extranjeras. Ahí tienes, por ejemplo, un impacto y también de en el fuera. tema, porque muchas veces no se quiere que se haga minería acá porque favorecen otro lado. Pero lo que pasa, Natalia, es que eso lo tenemos que probar con nombre, apellido. Si no, estamos sobre la base de la especulación. No, pero esto es una especulación. Esto es una especulación. Pero ese es el papel que refleja qué hay detrás de esa agenda. Esa es la pregunta. Porque la gente no está loca, pues, ¿no? O sea, la gente no está loca. La gente no quiere ser pobre toda su vida. No, yo diría que, fíjate, la pregunta es la siguiente: ¿cuántas comunidades han llegado a tener un proceso pacífico y cuánto ha repercutido lo que se le ha recibido la comunidad en la pobre población? Ese ejercicio, si se hace, quizás siguen tan pobres como estaban antes. Entonces quiere decir que los que reciben el aporte, como no es un aporte que el Estado recibe para desarrollar la comunidad, sino que es la dirigencia, que es van ellos mismos, van a generar las obras y van a generar el bienestar. Yo diría, ¿cuánto de eso ha repercutido realmente en la población? Porque, por ejemplo, la Chalhuahuacho tiene unas regalías de $7 millones mensuales. Esa es la entrada, ¿no? Sí. Y, claro, el alcalde anterior se lo robó. Por eso se ha ido preso, ¿no? Ya, la pregunta es, estamos hablando de un trato que en un sentido es minera comunidad. Tú tienes una tierra, yo la necesito, yo te la compro, tú me la vendes. Pero en otro sentido tiene que estar el Estado. Pero mira, la ¿Y comunidad, ahí dónde está? Yo te digo, la comunidad, por ejemplo, entiendo en este caso ha recibido, no sé qué... Ha recibido lo que le corresponde. No, está bien. No, pero te quiero decir que la comunidad o la dirigencia ha recibido una cifra importante, ¿no? ¿Eso en qué se ha invertido? La comunidad ha recibido, se le ha dado una ciudad nueva, porque la que ellos tenían iban a hacer un hueco, se les ha pagado a cada uno por su terreno y se les ha dado en compensación y como parte de pago el fondo Yavi Yavi. Eso es lo que tiene la comunidad. O sea, ahí nadie se le ha robado nada. Lo que pasa es que para el fondo Yavi Yavi pasa una parte de la trocha y ellos dicen, perdón, pero está pasando por mi fondo, ¿no? Ese es el gran conflicto. Pero ese es un buen ejemplo, porque en Yavi Yavi pero es un conflicto, lo que tienes es un conflicto
conflicto de una comunidad que considera tiene un derecho. Que considera tener un derecho, equivocadamente o no, como los señores que creen pues que pueden cerrar la pista de su urbanización porque no quieren que les roben. Exactamente igual, ¿no? Ya, ¿quién Yo tengo mide ahí? justamente ¿no? un habeas corpus que estoy tramitando porque han decidido cerrar pues una vía con unas rejas. Perdón, y simplemente ¿cuánto tiempo fueron las playas inaccesibles? El tema- Inaccesibles porque yo he hecho un club privado y sorry, si tú no puedes pasar a la playa, ese no es mi problema. ¿Hace cuánto tiempo lo bueno, tenemos? pero hay una ley que lo reglamenta, ¿no? ¿Ah? Hay una ley que lo reglamenta. En el caso acá no hay vías. Que existe. El caso acá hay vías que son simplemente tienen una reja Tú no que no puedes funciona ya, sino a determinado pero tú tiempo. no puedes Al hacer ninguna construcción que le mira, impide a la gente acceder a la playa. Al punto que esta es ya sin entrar en detalles, ¿no? Al punto que esta es una reja que se ha colocado una doble vía y ahora se ha convertido en una sola vía. No, pero Natalia, Porque abren una sola hoja, entonces lo que es una vía de ida y una de vuelta se ha convertido en una... hay distritos Sí, una en que barbaridad. hay distritos es como jugar un laberinto. Sí. Cada vez que avanzas 2 cuadras te encuentras con una reja, que por aquí no se puede salir, que salga usted por allá. Bueno, pero todo eso Ya, ahora responde, que yo les- pero todo eso responde a algo, pues, ¿A que qué? tú decías, a la falta de Estado. De acuerdo. No, porque yo tengo que recurrir a mecanismos de seguridad particulares porque el Estado no me da seguridad. Así es. ¿No? Así es. Y además los puedo hacer porque el Estado mira para el techo. Ah, no, y que cuando tú te quejas, termina siendo un peleadito entre tú y sí. tu vecino, Así porque es. nadie más te hace caso. Ahora, César, tú decías, hay asusadores, no me cabe la menor duda, pero este modelo se repite, a donde llega la inversión y hay pobreza. ¿Cuál es? O sea, ¿cómo rompemos esta especie de constante que se ve en todas partes? Si fuera solo los dirigentes asusadores, los metemos presos a todos y se acabó el problema. No es justamente, pero es que ustedes acaban de señalarlo. Cuando se habla siempre lo correlativo a qué significa ausencia del Estado, ¿no? Una vez Luis Bedoya Reyes nos dio una lección en uno de los famosos almuerzos los martes diciendo, oye, en el pueblo más alejado puede haber un prefecto y eso simboliza, ¿no es cierto?, la presencia del Estado. No es eso, la efectividad del Estado es otra cosa, nos decía Luis Bedoya, ¿no? Presencia puede tener, efectividad es otra cosa. El imperio del Estado, es decir, sus normas, lo que nosotros decimos hoy está violando la ley en nuestra cara. Si lo hacen en Lima, por favor, con el tráfico y todo, cualquier persona, ¿cómo no lo harán en los pueblos más alejados del Perú, donde es más difícil vigilar y controlar? Donde no sabrán ni cuál es la norma, perdona. Y menos sabrán ni siquiera que existe una norma que dice que Pero- si es servidumbre, no es servidumbre. Para ellos esa es su tierra. El doctor ¿sí, no? Dan Primo señalara, pues nadie puede alegar la ignorancia de la ley, ¿no? Lamentablemente es así. No, de acuerdo, pero No puedes en el alegar Perú, la ignorancia de la en el norma. Perú lo que pasa es que es curioso porque son personas que parece que solo tienen derechos, solo tienen deberes, parecen no tener ningún derecho, ¿no? Porque no se les reconoce ningún derecho, Por eso. pero tienen que respetar la ley, ¿no? Por eso. Yo creo que hay que reconstruir un poco, porque aquí también se mezclan factores culturales, nos demoraría mucho. Sí, la vida. De verdad, la vida, en discutirlo, pero vamos a lo que Natalia dijo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Cuando dejas crecer estas cosas, pasan 50 y tantos días, tiene que haber un cambio de ministros. ¿Dónde estuvo César Villanueva todo esto? ¿No es cierto? Ese es el Cuando negociaba incluso con los transportes, le daba la razón, porque el problema es que hemos heredado dentro de este mismo modelo de gobierno, pues la agachada de cabeza, que César Villanueva fue el más grande representante de ello. Lo demostró con la comunidad de Mayuriaga, ¿no es cierto? Echándole la culpa a Petroperú, que era el que no negociaba. Conversa con los actuales dirigentes Patricia de Petroperú para ver si el señor Villanueva, todo lo que le adjudicó como responsabilidad, tenían la razón o no. Yo Oye, supe claro. porque conversaba con ellos, incluso el propio señor Ese es Bertarelli ahora. No, pues, es que Pero eso... a lo que voy, Pero es mira, que ese es el punto importante. Ya que tú mencionas el tema de Estoy- Petroperú, se creó una comisión investigadora por el tema de los derrames petroleros, en el caso Petroperú, Sí. en la cual ni siquiera fue Petroperú citada Claro. como acusada, Así y es. después la conclusión terminó Y terminó. señalando que Exacto. Petroperú era responsable de los derrames, que son además obra de los pobladores de la zona. Que son de los asusadores de las por comunidades. supuesto. Ya vamos a Escúchame, ponerlo en y ese- eso se hizo simplemente Pero con ni un siquiera fin. saben cuáles son, uno de los causantes de los derrames, las empresas remediadoras. Bueno. La empresa remediadora le paga al nativo porque el nativo rompa. ¿Para qué? Para entrar a arreglar. O sea, Pero es lo una. cierto es que o sea, se concluyó asco. en una comisión presidida por Villanueva que el responsable de Petroperú, irresponsablemente, porque además, en paralelo, había un reclamo a nivel de la Comisión Interamericana. ¿Y eso qué termina? Termina en un juicio de responsabilidad de daños y perjuicios, de daños no sé cuánto, en cualquier corte americana. O sea, aquí, por ganarse 4 votos de la zona,
no se piensa en lo que Por estamos... no bajar la popularidad, como dice. Y por no Eso no hacer es trabajos posible. a largo plazo, ¿no? Y por no hacer trabajos a largo plazo, o sea, esto es un trabajo a largo ha plazo, acompañado, ¿no? Patricia, demasiado tiempo a César Villanueva en esta absurda lógica de tener que pactar y arreglar todo simplemente agachando la cabeza. Yo creo que no hay elecciones buenas. Es que desde que era ministro de Transporte, tú hablabas con la Pero estaba Villanueva en el 2006, ¿ah? Desde que era ministro de 2016. Transporte, Vizcarra, le ponías un cartel. Yo lo recuerdo porque vivimos un caso conocido de Huachipa por el Guaypoloro que se había desbordado Sí, claro, me acuerdo. con la tragedia. Y los invasores le ponían un cartel y el señor Vizcarra le daba la razón a los invasores de terrenos donde estaban traficando con esta pobre gente que estaba en las laderas del río. No, ya- Entonces, que Vizcarra y Villanueva les encanta agachar la cabeza frente a cualquier reclamo y decirle, sí, tienes razón, es una cosa probada, pues, Patricia. No vamos a decir de que son firmes. Más bien, yo estoy admirando mucho más a Salvador del Solar en ese terreno, porque del Solar, el día de hoy, con la conferencia de prensa y con la disposición, me parece valiente enviar a los ministros para entrar en la negociación, está demostrando de que él sí tiene por lo menos un horizonte, algo fijo. Lo que él está señalando, ha dicho, no nos vamos a comprometer con los acusadores. Segundo lugar, vamos a darle valor al diálogo, así nos maten. Y en tercer lugar, vamos a tratar de encontrar una solución en un diálogo directo con la comunidad. Y lo cuarto Entonces, que ha yo sido- creo que que ha del sido Solar, al contrario, está muy bien. No, y lo cuarto que ha sido interesante, que hay una lectura entre líneas, es nosotros no vamos a criminalizar la protesta y no tenemos nada que ver con las detenciones. Y lo ha dicho de una manera tal que casi es como, oigan, no nos compliquen la existencia. No con la de los abogados, que esos que se vayan presos se pudran en la cárcel por mafiosos, sino la del líder comunal. Gregorio pues, Rojas, pero no, estaba pues conversando con el señor de Chávez acuerdo, Ostieno. pero le das pues, o sea... Bueno, entonces aquí hay pero eso- intocables, hay ley para unos y no hay ley para otros. Digamos, Patricia, que no me hay parece. digamos que hay estrategia. Eso ¿no? está, o sea, Digamos que hay obviamente ahora estrategia, ¿no? exacerbando a la sea, gente que, claro, dice, mi líder, ¿no es cierto? Pero Mi objetivamente, enviado se está yendo. Pues. Patricia, objetivamente tú crees, lo que voy a decir es una barbaridad, Dale. pero objetivamente tú crees que la Fiscalía ha tramitado esas órdenes de detención sin coordinar con el gobierno. Yo no. Yo creo Ministro que la Morán que... está Yo no creo, con eso. yo diría Claro. que quizás el gobierno evidentemente no quisiera que estas medidas se han dictado a todos, pero a mí me parece pues que... A ver, vamos a verlo así. Parece que No, ahí tiene voy que a haber decir habido una, una yo voy a decir una cosa de la que no tengo ninguna prueba y es una hipótesis, Sí. que además no es mía, la he escuchado ahí, acuerdo. pero las estamos poniendo en el debate. Si tú tienes tus contactos en Fiscalía, ¿cuál es el momento menos oportuno para apresar al líder de la comunidad de Fuerabambas? Y si lo apresan, ¿a quién pones en aprietos? Al gobierno. Entonces, sí, la Fiscalía no necesita pedirle permiso al presidente, no necesita pedirle al presidente, y el hecho de que las bambas le estallen la cara a Salvador del Solar, Bueno, pero el tema- no le conviene precisamente a Salvador del Solar. pero bueno, ¿no? Salvador del Solar Insisto. ha asumido el tema. Teoría. Claro, sí. Teoría. O sea, Sí, que da vueltas ahí, Teoría la y no- recogemos, yo la diría echamos, novela. la guardamos. Yo diría novela más que teoría. Pero yo diría sí, mira, Salvador Solar ha asumido el cargo de presidente del Consejo de Ministros sabiendo que este problema existía. O sea, Sí, pero no con su interlocutor preso, coincido, ¿no? No con su interlocutor preso. Coincido. Sí. Bueno, sí, coincido con Él la... ha sido muy claro. A mí me ha gustado del Solar en ese terreno, en un gobierno que nos estaba acostumbrando a que todo era sí, pero no, no, pero sí, con César Villanueva, nefasto, que siempre hay que recordárselo. Y luego viene Salvador del Solar, por lo menos con un objetivo claro sobre el tema, ya cuando la papa está caliente. Y ahora que vamos a conversar sobre si el Parlamento debe o no darle el voto de confianza, yo creo que estamos en una circunstancia que se nos hace muy difícil, por lo menos para mí, de que el Congreso le jale la alfombra. yo creo que ¿No es eso cierto? está Porque cantado. aún no se solucione al 4 de julio, es decir, para este jueves el problema, de todas maneras yo creo que el Congreso tiene que otorgarle Ahora, ¿usted el voto de confianza. le ven salida? ¿Cuál podría ser la salida para lo de las Bahamas? Porque yo a estas alturas ni siquiera sé quién tiene la razón. Me parece que todos tienen un poco de razón en la discusión y que esto escaló a unos niveles en que, como suele pasar en estos temas, ya da lo mismo de quién era el que tenía el derecho y no tenía el derecho. Ya la razón no es un motivo de... O sea, no es un valor, no es un valor en una ¿Cómo sales discusión, de ¿no? esto sin generar un nefasto precedente, no? Porque agachar la cabeza no es una manera, definitivamente. Ni tampoco ejercer la violencia. Y tampoco es por eso, romper. pues, Está o sea, bien yo creo que difícil, tiene que haber una suerte, pues, diríamos, de transacción en el sentido de que tienen que ceder posiciones Ambos lados. y el Estado es el principal responsable, ¿no? Porque tampoco se le puede soplar la pluma
de la falta de Estado, de la no responsabilidad del Estado a la empresa. No. Ahora, no perdamos de vista, mientras nosotros comentamos acá, ahí en Salvaguacho, escuchaba hoy día al alcalde señalar de que nosotros, los periodistas, los opinólogos... Ay, no, nos agarró horrible, sí. Somos unos reverendos ignorantes que hablamos en el aire sin conocer la realidad. Bueno, yo por lo menos he tenido la suerte de conocer esa realidad porque hemos sido algunas veces como periodistas invitados, como yo le diría, si conoce Tres Tingos o Chupicaloma a 4.000 metros de Cajamarca y las obras que hacen muchas empresas mineras. Pero nos ningunean a nosotros como si fuera un tema que no somos capaces de debatir. Y ese es otro factor cultural. Yo ahí sí te diría... Siempre quieren crear una frontera para que uno no tenga ni siquiera la posibilidad de sugerir. Primero, la línea del diálogo que ha prometido del Solar. Segundo, evitar toda clase de violencia. Y tercero, que ellos también se allanen al diálogo más directo. Sí, pero yo no espero, como periodista que los señores de Chalhuacho me quieran. ¿Ah? No han sido materia de nuestra atención nunca, ¿no? Entonces ahora, claro, de cada 4 periodistas que nunca se hubieran visto, 3 dicen que son unos asusadores, chantajistas. César, yo no les voy a... O sea, me parece una insolencia pedirles que encima les caigamos bien. El tema, no digo que les caigamos bien, yo les digo que tampoco un debate que nosotros queremos elevar a los más extremos de la seriedad, porque esto es muy complejo y evidentemente habrá elementos que uno no puede conocer a profundidad. La verdad es que creo que nosotros somos el menor de los problemas. Como conclusión, yo diría que el Estado está acostumbrado a seguir en estas situaciones de conflictos una suerte de procedimiento clásico, ¿no? Y ya ese procedimiento clásico hoy no funciona. Por eso, porque los actores no son los mismos. Sí. No son los mismos. Es como ¿sabes qué cosa? Es como cuando... Y porque la gente, alguien me decía, se empoderaron. ¿Cómo no se van a empoderar? Es como los líderes políticos de los años 80 o 90 que quieren llegar hoy día a los jóvenes. Ya no hay forma, así es. No hay forma porque son otros jóvenes. Yo no sé cuál es la solución, pero no es seguir el método clásico que se ha venido siguiendo. Me explicaban personas que han trabajado en minería hace muchos años, me decían, nosotros llegábamos y nos ocupábamos de todo. Poníamos el agua, poníamos la luz, poníamos el colegio, poníamos la posta médica y todo el entorno dependía de nosotros, pero nadie les reclamaba nada, porque sentían que les habían ido a dar y que por lo tanto no tenían... Y ahora la gente te dice, no, perdón, no, a mí no me vas a venir a dar espejito como si esto fuera la conquista, ¿no? O sea... Esa actitud la inauguró don Alberto de Navidad de la Quintana, el pionero de la minería de la década de los 50, cuando nadie exigía estudio de impacto ambiental y nada. En Huancavelica, en Julcani, en Arequipa, tú tienes que ver las postas médicas, los colegios, acuerdo, César, la central hidroeléctrica que construyeron, donde no había efectivamente conflicto social. Pero lo que pasa es que estas personas hoy día te dicen, primero, a mí nadie me regala, porque hace rato tendrían que haberme dado luz, agua, porque soy peruano y etcétera. Era su responsabilidad además. Exacto. Y segundo, además si tienes que pasar por mi terreno yo no te voy a aplaudir, porque además dado agua, además te va a cobrar, ¿no? Esa mentalidad, ese nuevo peruano que está ahí sentado, que es tan nuevo peruano como el que está en Gamarra, es lo que no logramos ver. Ahora, ¿no? Ándate al estudio de Richard Webb, la rentabilidad económica que tienen los hijos de los trabajadores de los entornos mineros y cómo ganan mucho más plata en promedio, o sea, de lo que ellos pueden gastar obviamente en su localidad, de lo que pueden gastar en una ciudad. Estudio de Richard Webb, clarísimo, personas que ya están enviando, porque el efecto multiplicador de la inversión minera tiene esa capacidad, a las universidades de las ciudades a sus hijos, todos campesinos. Pero eso no tienen nada que agradecer. O sea, la mina está enriqueciéndose, ellos tienen que beneficiar. Que uno quiere que expresemos gratitud. Yo no te estoy describiendo una situación, ¿no es cierto?, conducente a la necesidad de que esa inversión minera se mantenga. Pero nadie ha dicho... Nadie, ni siquiera los de Fuerabamba han dicho que no quieren la mina. No es por ellos, pero te lo demuestra Natalia Primo con un manual que existe pues a nivel internacional contra las industrias extractivas, contra la minería en la comunidad. De acuerdo. Ese manual se va al cacho cuando tú recibes la contrapropuesta y recibes la plata. ¿Cuál es el problema en Cajamarca? ¿Cuál es? Que no tienen plata, pues, porque la mina sigue ahí y ellos no tienen plata. No sé quién es la culpa. Es insólito. Pero ahí... Pero sí se sabe, Pati, no puede decir que... No sé quién en Cajamarca es insólito. Por amor de Dios, eso no se puede decir. La culpa es el Estado, la culpa son las autoridades, lo que tú quieras. Pero este papel que me acaba de la agenda antiminera, les va a calzar perfecto, pues. No, pero mira... Les va a calzar perfecto. Fíjate, pero yo te voy a decir lo siguiente. O sea, me parece es insólito alucinante que Cajamarca... que crean que la gente no quiere mina porque quiere mirar el sol y morirse de hambre. No, pues. Mira, yo conocí soy abogado de una empresa, no voy a decir cuál, que su proceso de transformación requiere hornos a alta potencia. Esos hornos
se pone con carbón que la comunidad vende. Entonces, cuando hubo toda la onda del gas, ¿no? Tocaron la puerta de la empresa y dijeron, oiga, mire, si usted pone gas, usted ahorra en el campo energético el 35% del costo. Entonces el dueño dijo, yo jamás voy a poner gas, porque el día que pongo gas, esta gente se queda sin trabajo. Además, esta empresa tenía otra regla. Ningún funcionario de su empresa podía ir a festejar nada en el pueblo, porque decía, esta gente gana muy bien y termina en el pueblo emborrachándose, se meten con la esposa del alcalde, se meten con la hija de no sé quién, se meten con no sé, abusan, y eso genera un entorno negativo también a la empresa. Entonces, también tiene que haber una suerte de cuidado de cómo se llega a la población, ¿no? De cómo no son tus enemigos, pues. No son tus enemigos, no son tus enemigos, por eso, pero hay gente que llega como está en la conquista, ¿no? Entonces que llega... Y todavía pasa, ¿no? Ni paternalistas, ni ni te estoy dando, te estoy regalando, ¿no? Entonces, pero hay que tener esa visión, no decir, oye, no se trata de cómo yo arreglo el balance, sino también se trata cómo yo no desprotejo a mi entorno. Porque si yo no quiero tener un entorno negativo, tengo que también pensar qué actividad ellos me pueden brindar, qué producto me pueden vender, cómo me relaciono mejor con la comunidad. Lo que es curioso es que, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿ya? Solo por poner un ejemplo, la inversión minera ahí no ha retribuido en nada a la población. La culpa la tienen de todas maneras los activados locales. Pero no porque no haya aportado. Además ha habido un chorro de plata. Por eso te digo. Pero el Estado tenía la obligación. El canon, el gobierno regional. Pero el Estado tiene la obligación, porque cuando dicen, hemos declarado la carretera de interés nacional, bueno, tú tienes que declarar la inversión en Cajamarca de interés nacional, porque no puedes permitir que se tiren la plata, porque eso va a hacer que no quieran hacer la mina. Entonces, también hay un dejar pasar que al final termina estallando en la cara de todo el mundo, ¿no? Una alianza mediática antiminera ahí en Cajamarca. Que y también una responsabilidad de elegir a los mismos. No te estoy exagerando. Mira, que te lo diga Chichi Valenzuela o Augusto Álvarez Rodríguez, porque hemos ido juntos o sucesivamente a dar algunos talleres de periodismo con los colegas de allá. A mí me alegra, al contrario, yo lo que quería hablar que en 5 o 6 años la mentalidad del periodista cajamarquino ha cambiado y creo que la presencia de Mesías Guevara, incluso de Acción Popular, al frente del gobierno regional, ayuda, habiendo sido él en algún momento un antiminero, solapa, no sé cómo describirlo a Mesías, pero ahora ya es un hombre convencido de que tiene que dialogar y sacar ventaja de esa inversión. De acuerdo. Y la prensa está colaborando. No, el solo hecho que haya salido elegido ya es un buen signo, ¿hacia dónde ¿no? cambian? No, yo no te digo, hace 5, 6, 7 años era imposible conversar. Uno era simplemente un fantasma ahí que hablaba tonterías. Iba Diego Macera del Instituto Peruano de Economía. No, claro, nadie te por escuchaba, amor de pues. Dios, cuando no te escuchan o no te quieren escuchar, es terrible. Yo creo que hay sectores del país que ahora están escuchando y una prensa que está colaborando, porque no, perdóname Pati, no vamos a ningunear el papel de los medios de comunicación que pueden levantar o hundir algo. Pues evidentemente. Sí, pero también es verdad que nosotros no somos importantes. No lo vamos a determinar. No somos importantes. Sí, la prensa regional. Sí, cuando los la prensa periodistas regional. adoptan una postura, sobre todo en el interior del país. Por eso te digo, sí, la prensa local. Eso es otra Claro, historia. eso- Otra historia. Bueno, si el señor de Fuerabamba se molesta conmigo, bueno, me parece. Bueno, pero, Bueno, o sea, pero nuestro amigo... pero eso, y además me parece hasta válido, porque nunca nos nuestro amigo ocupamos de ello. presidente de la pero- Comisión se acordará pues del Sinchi, ¿no? Bueno, gran personaje, Gran pues, gran personaje. personaje, Claro, ya existió. la Y visitadora para que los, acusaba contra el y para ejército. los que hemos hecho Claro. periodismo en provincia, agárrate, porque cuando Así te quieren es. hacer puré, te hacen puré. O sea, qué difamación, la palabra difamación se queda corta para cualquier cosa, en fin. Ahora, en este contexto, Salvador del Solar confía en que el Congreso le va a dar el voto de investidura. Está más o menos cantado, Sí, que salvo que no se puede ocurrir una desgracia en las Bambas, esto debiera fluir, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la relación que se va a dar entre Congreso y Ejecutivo con Salvador del Solar? ¿Cuál es su pronóstico? Reservado. Reservado. Me acuerdo porque pusiste una cara de reservado. Reservado porque yo diría que todavía estamos recién en la empezando. calistenia, ¿no? En la calistenia. No, pero hay que resaltar el papel que está Sí. teniendo Fuerza Popular a través de sus voceros, porque ese es un factor importante. Al fin y al cabo, disminuidos, torpes y todo, como han quedado con 53. Separando a Rosa Bartra Están del grupo, separando, dices, ¿no es cierto?, algunas manifestaciones, dando la sensación, creo yo,
de que Keiko está en este momento empoderando esa agenda de mayor diálogo y mayor conversación. No molestemos por lo menos hasta que resolvamos nuestros problemas al gobierno de turno. Ya no vamos a ser pero tampoco esa agenda del tirapiedras. Sí, pero tampoco esa agenda se preste a simplemente aprobamos todo lo que nos presentan. No es porque así. Si no tenemos la imagen de ser intransigentes, ¿no? Porque así aprobaron la reforma de la justicia en la ley, que era una barbaridad, y así aprobaron lo que fue el referéndum. Yo sí veo a la bancada aprista, cosas como son, ¿no? Al Frente Amplio, veo a Nuevo Perú, incluso a Contigo, que está obviamente, ¿no es cierto?, objetando, tirándole piedras a Carlos Bruce. No me parece que sea un tema de verdad relevante. Ahí se está riendo Juan Chaput, que ahorita viene. Sí, yo imagino Juan como se está riendo con maldad. ¿No? Pero hay bancadas que sí, por lo menos están manifestando. Van a mantener un equilibrio, ¿no? Apenas esté ya avanzando la legislatura, mantendrán ese equilibrio. No, y lo que yo estoy hablando es que Fuerza Popular creo que ha cambiado de actitud. Ahí tiene una pregunta, tiene César. una lectura política distinta. Ayer había una discusión, pero una mirada distinta entre Jeffrey Rastinsky y Carlos Tapia. Jeffrey decía que la torpeza de Rosa Barta, que había sabido por la libre, me parece. Y la actitud de Carlos Tapia era de escopeta de 2 cañones mal aplicada. O sea, como que no habían aprendido bien la lección del APRA. Se fue de boca o Rosa Barta. Posicionamiento interno, ¿no? O posicionamiento interno, yo creo que por ahí va. Ahí ¿no? está el peligro, de que ya cualquier cosa le exageramos. Oye, hablar de ineptitud, si a mí me dicen, oye, no estás apto para tal cosa, que creo que ha sido el contexto en el cual Rosa Bartra lo mencionó, ya es casi, no me toques ni con el pétalo de una rosa, tampoco, como bien dice Natali, ¿no? No, no digo yo, eso decía Kenji. Sí, no me compares, olvídate de mí, no me compares. No es que tú seas el que hayas promovido mal la frase. Yo lo que me refiero es que hay una actitud de gente que te dice, oye, ¿qué cosa es oposición? Claro. Y tienes que tirar piedras siempre, tienes que estar siempre enojado con el gobierno. Mal planteada la posición de Rosa Bartra, ¿no? Pero porque si hubiera dicho el gobierno inepto que no resuelve las bambas. Lo que pasa es que hay que separar de repente ciertas expresiones y frases, pero yo tampoco lo elevaría ni lo escalaría a un escándalo nacional. Creo que la orden de Keiko es clarísima. Oye, ustedes van a ser más cooperantes con el gobierno. La pregunta es, y creo que eso es lo que vamos a ver, es si Keiko logra que esta vez su bancada le haga caso. No es lo mismo Keiko fuera que Keiko en la solamente casa, ¿no? Son Karina Beteta. Bueno, no es lo mismo un parlamento. Yo creo que con juego propio, además. Bueno, no es yo creo que con juego no es lo mismo un parlamento sin reelección también, ¿eh? Ese es un desmadre. También, ahí nadie tiene por qué hacer bien la plana, ¿no? Ese es como... Bueno, o nadie tiene que forzar las cosas porque saben que no hay regreso. Eso es como cuando ya vas a entrar al último semestre y ya sabes que te jalaron de año. Ya te fuerzas, ¿no? Pero se necesita, creo yo, sí, que quisiera insistir en que, dada las circunstancias, mira, a mí se me parece mucho al tema cuando a Pedro Cateriano al final del gobierno de Humala lo lanzan como candidato y después de haber censurado a Najara, ¿te acuerdas del Congreso? Y se decía, no, ponen a Cateriano porque el APRA inmediatamente. No, al contrario, era un desafío a que el Congreso comenzara a pensar, oye, Cateriano, pese a su carácter, su oposición, su antifujimorismo y antiaprismo, ¿le vamos a jalar la alfombra? No se le jaló. Yo recuerdo que RPP haber dicho justamente, a mí con todas las observaciones que tengo a Cateriano, no creo que debería quitársele la alfombra y hay que permitirle que sea presidente del Consejo de Ministros, papel que cumplió hasta el final del gobierno. Entonces, yo creo que en este caso del Solar, las circunstancias de la Bamba no son un agravante para que él, cómo resuelve el caso, tenga que salir. Esa es una buena mirada. Al contrario. Esa es una buena mirada. Al contrario, si recién está iniciando y tomando la batuta de esto, yo creo que no hay que pensar en un Congreso irresponsable que le ponga pues trabas al hecho de que mediante la negación de la confianza no siga trabajando. O sea, si petardeas al Solar ahora, petardeas una cosa demasiado sensible, ¿no? Pero también es verdad que el ministro de Transporte y de Energía y Minas son heredados del gabinete anterior, ¿eh? O sea, no son aportes de él. Pucha, y el silencio con respecto al caso de las Bambas, la verdad que es como para haber sido los primeros en enfilar el camino. O sea, que el hecho que pueda darse la confianza no implica que no pueda venir un voto de censura futuro a algún ministro, ¿no? A mí me impresiona el silencio del señor Trujillo, ¿no? Una diferencia de posición, ¿no? Pero el Congreso supervisará más pues a los ministros también y le exigirá. ¿Tú crees eso? Seguramente, sí, pero, me imagino, bajo otros cánones, por supuesto, porque creo que ya no está en la actitud confrontacional de antes. Este no es un año electoral, además. 2019, siempre lo he dicho desde el comienzo, por lo menos este año, creo que va a ser en la mínima cooperación, mostrando, por cierto, oposición a las cosas que evidentemente no funcionan en el gobierno. Muy bien, señores. Vamos a ver entonces cómo se maneja este tema de las Bambas, que, más allá de todas las interpretaciones reales, esotéricas, buenas o malas que podamos hacer, creo que todos vamos en el mismo sentido, ¿no? Que se
resuelva. Y a ver si buscamos una fórmula para que el patrón no se siga y no se siga y no se siga repitiendo, porque entonces nadie gana. No gana el Perú, no gana la comunidad, no gana la mina, no gana nadie. A los lentejeros, ¿no? Que yo creo que siempre. Y a mí lo que me impresiona, César, es sabiendo de dónde venían estos tipos, haberlos dejado avanzar tanto sin que haya habido una entrada más rápida para definitivo. La verdad, a ver, Rata, le ofrezcan servicios de asesoría a las comunidades y saquen el jugo a las mineras y vas a ver que el Perú va a empezar a mejorar, ¿no? Porque en lugar de dejar ese espacio libre para gente que no le interesa a la comunidad, sino agarrarse la plata, es ahí donde empiezan los problemas. Que las comunidades vean, se enfrenten con un abogadazo así, y saquen el provecho que pueden, el mejor provecho que puedan de lo suyo, que es lo que les corresponde. Muchísimas gracias, señores. Juan Cheput está con nosotros en breves instantes. Con él hablamos de varios temas, entre ellos, ¿se debe quedar el ministro Carlos Cruz en su cargo? ¿Sí o no? Ya regresamos. El set se complica para Perú y el entrenador pide tiempo. Tranquilo. Doctor, vas bien, pero anticípate más y declara tus impuestos como independiente. Chef, quiero ver tu salto emprendedor. Armando y cumpliendo. Empresa grande, ¿se puede dar la talla? ¡Sí, se puede! Vamos, señores, que este partido lo ganamos todos. A la UNP, Perú. Somos un mismo equipo. Aportemos lo que nos corresponde. Independientes, gran empresa y emprendedores. Declara y paga renta 2018. SUNAT. El Perú primero. Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello. Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña. Porque con tal de sacar adelante a mi familia, todo este esfuerzo vale la pena. Y en mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar. Y a mis clientes también, para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. Esta noche a las 9, Nada está dicho, en vivo. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos habla sobre el pedido del voto de confianza por parte del Gabinete del Solar para este 4 de abril. Además, la polémica en torno a los gastos de representación. Y también anoche adelantamos extractos de las interceptaciones legales a los hermanos Chávez Sotelo, en donde planifican la extorsión en Las Bambas. Sobre el tema hablamos con el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, a las 9 de la noche. Nada está dicho, por RPP Televisión. RPP, el medio en el que puedes confiar. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Juan Cheput con nosotros. Como sabemos, Juan forma parte de una nueva bancada que se ha formado con dos agrupaciones dentro del Congreso de la República, el Grupo Contigo y el Grupo, corrígeme Juan,
Unión Republicana. Unión Republicana. Acción Republicana. Acción Republicana, que es el señor Pedro Olache. Y eso los ha permitido formar un grupo más grande y que han marcado muy clara su posición desde el inicio, que ellos van a marcar su distancia con el gobierno, que apoyarán lo que hay que apoyar, criticarán lo que hay que criticar. ¿Cómo está, Juan? Entre las cosas que ¿Cómo estás, Pati? primero has criticado son las denuncias, o todavía no tienen calidad de denuncia, pero las trascendidos con respecto a la participación del ministro Bruce con determinados casos de corrupción y tráfico de influencias en el norte. Tú señalabas que en otro momento el presidente había sido muy duro y muy drástico en sacar ministros que tuvieran cualquier viso de relación con la corrupción y que, de acuerdo con ese comportamiento, a Carlos Bruce le debería tocar la misma suerte. Claro. Antes de que nos expliques, escuchemos qué dijo Salvador del Solar, el premier, al respecto. ¿Lo tenemos? Estamos abiertos a que haya una investigación y si esa investigación da luces sobre algo que deba llevar a que cambiemos de decisión respecto de quién ocupa el lugar en el gabinete, en ese momento, si esa circunstancia se presenta, se evaluará. No se ha presentado esa circunstancia. No estamos siquiera en una situación, según entiendo, de investigación, sino un estado preliminar. Así como creo que nadie en el Parlamento se ha preguntado si los otros parlamentarios en cuestión deban dar un paso al costado respecto de sus curules, en este estado de cosas, creo que corresponde lo mismo respecto del Ejecutivo. No se ha llegado a ningún caso en el cual se deba evaluar siquiera la posibilidad de que el congresista y ministro Bruce deba dar un paso al costado. Él ha dado ya sus descargos, que han sido bastante claros, y todavía no tenemos una investigación al respecto. Bueno, el ministro Bruce no se va. ¿Qué te parece, Juan, la respuesta que ha dado el premier? Y bueno, en general, ¿cómo te parece que llega Salvador del Solar al 4 de abril? Bueno, yendo al tema anecdótico, que ya lo veo así por la forma como está respondiendo el premier de Carlos Bruce, acá el asunto tiene que ver con las incoherencias del gobierno. Es decir, en materia de la lucha contra la corrupción, yo creo que ellos deberían ser coherentes en la línea que han tenido en los últimos meses. En el caso de Salvador Geresi, tampoco había una investigación de por medio, había tan solo una llamada telefónica y el presidente decidió sacarlo vía Twitter. En este caso nosotros no estamos planteando la salida inmediata, sino que simplemente ante una situación en la cual hay un fiscal que indica que el señor Bruce está involucrado en un caso extraño, en el cual habría habido 20 llamadas telefónicas a un alcalde para que le devuelva la obra a cambio de otra, pues simplemente tendría que haber actuado en el mismo sentido. Si el gobierno decide continuar con esta posición, es su problema. Pero ¿eso comprometería el voto de confianza? No, en absoluto, son cosas absolutamente distintas. De acuerdo. Y creo yo, pero sí debilita la posición del gobierno en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, que es el principal de sus activos. Es decir, es un punto en contra para el gobierno en esto que considera como su norte, ¿no? Lo que pasa es que, mira, en una circunstancia en la cual el gobierno, ya por lo pronto, ya no puede acusar a los parlamentarios tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene dentro, en su seno, en el corazón, tiene a un ministro que está involucrado en una serie de investigaciones. Más allá de que con Salvador Geresi se puede haber actuado de manera precipitada, más allá, porque además era un caso bien escandaloso, hay que decirlo, que sonaba mucho. ¿Parece suficiente razón para separar a un ministro el hecho de que haya sido mencionado en una investigación que ni siquiera tiene el carácter de preliminar? ¿No sería ya como que cualquiera que diga cualquier cosa de un ministro tiene que ser sacado? Te lo planteo así, no es lo mismo que sea Bruce o cualquier otro ministro, sino para ponernos en ese escenario, porque también se puede convertir en una manera muy fácil de apedrear al gabinete, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que en este caso específico, desde el momento que están involucrados otros parlamentarios, es algo que va a ser sostenible y va a socavar al propio gobierno en el principal de sus activos, que es el de la lucha contra la corrupción. Yo quisiera contextualizarlo de esa manera. De acuerdo. Inclusive en mi primera declaración yo dije, independientemente del ministro, el hecho de que el presidente mantenga a una persona que está involucrada en una investigación preliminar de la Fiscalía ya compromete su prédica de lucha contra la corrupción. Aún más, la socava, pues ya no va a poder tener la misma fortaleza para señalar. Pues lo primero que le van a decir es, usted señala y no se fija lo que tiene adentro. Entonces, ahí en ese sentido me refería yo. ¿Qué pasó? Que el ministro Bruce sobrereaccionó, dijo que nos habían expulsado a Gilbert Violeta y a mí, lo cual es absolutamente falso. Lo volvió personal. Claro, lo volvió personal y se equivocó. Y se equivocó y obtuvo una respuesta política, pues yo no soy de los que pone la otra mejilla, ¿no? Y en ese sentido yo insisto en que eso va a significar un debilitamiento del gobierno en el futuro, ¿no? Bueno,
Ya sabe, señor Bus, la próxima vez no responda. O simplemente que responda con altura. No es necesario llegar tampoco a ningún tipo sí, yo creo que son innecesarios, sobre todo, ¿no? Si es que hay la confianza de que no se ha hecho nada malo. Ahora, pero bueno, eso vamos no a ir para adelante. Que quede claro, no compromete el voto de confianza. Sí Ese es un buen punto. Sí estamos nosotros preocupados por lo que vaya a decir. Como cualquier bancada, estamos esperando que va a señalar el Premier. O sea, van a escuchar cuál es su propuesta. Cuáles son las propuestas y sobre todo cuáles son las reformas fundamentales, ¿no? Que va a plantear él como objetivo central del gobierno. ¿Qué cosa les parece que no debiera faltar en el discurso de Salvador del Solar? O sea, ustedes deben tener alguna idea de qué quieren escuchar y cuya ausencia generaría, supongo, un rechazo. Más allá de las reformas que en cierta medida pueden ser confrontacionales, como la política o la de justicia, en ese orden, yo creo que no debe faltar el tema de la informalidad y la reforma de la seguridad social y la laboral. Tú has trabajado mucho el tema laboral. Yo he escuchado, por ejemplo, la promoción que está haciendo RPP en relación al Bicentenario, y nosotros no podemos llegar al Bicentenario con 75% de informalidad. Ahora, nada parece funcionar, Juan. Nada es la madre de todos los problemas. Es que no hay coraje político. El capital que tiene el presidente con 60% de popularidad tiene que ser invertido en ejercer una docencia, sobre todo con los jóvenes, en el sentido de decirles que si no enfrentamos eso, toda esa gran cantidad de jóvenes que llegan a 8, 9, 10 millones en la actualidad van a ser pensión 65. Es decir, van a vivir de la dádiva del Estado, ni siquiera van a tener Ahora, FP. la reforma laboral es una papa caliente. Es una papa caliente. Entonces, ¿no? vamos a tener que impulsarla desde el Congreso, con lo que eso significa, que en primer lugar no tiene la fuerza como para poder ejercer un nivel docente con la ciudadanía. Yo creo que el liderazgo tiene que venir del Ejecutivo y eso es algo que tendría que estar presente. Y no sé, porque ojo, lo que sí puede funcionar es un compromiso de ambas partes. Por supuesto. Pero hay que reconocer que muchos en el Congreso ya se sabe cuál es la posición de la izquierda. De ellos no se puede esperar que cambie de posición porque es una posición tradicional, ideológica, no lo va a pasar, no va a ser. Pero hay otras bancadas que se mueven de acuerdo a los números en las encuestas. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para que asuman también su responsabilidad y hagan los cambios necesarios que se tienen que hacer? La bancada mayoritaria Fuerza Popular ya ha presentado un proyecto de ley a cargo de Úrsula Letona. Es un primer paso en materia de la reforma laboral, que tiene que ver con un cuestionamiento a un edicto, a un dictamen del Tribunal Constitucional sobre la estabilidad. En todo caso, es un elemento importante para el debate. Yo creo que ese sería un buen punto de partida para que la Comisión de Trabajo, que lamentablemente cuando tiene posiciones de izquierda no acompaña positivamente este tipo de debates, entienda que es un tema que tenemos que abordar. Pero si no viene un impulso desde el Ejecutivo, en este caso desde la ministra del Trabajo, va a ser difícil que esto lo saquemos adelante. Mira, yo recuerdo también que hace unos años, cuando tenías otro programa, dedicamos una hora, un día del trabajo a este tema. Así es. Y estamos hablando ya de hace bastantes años. ¿Sí? Y mira, siguen y siguen agenda. Podríamos poner el mismo programa y sería tan vigente. Y mira, y hablamos de los derechos, hablamos de la necesidad de estructurar mejor la seguridad social, tanto la parte previsional como la parte de salud. No se avanzó nada. Es increíble cómo eso está congelado en el tiempo, ¿no? Ahora, me interesa tu opinión, Juan, con respecto a lo que está pasando en Las Bambas, porque en Las Bambas creo que se está convirtiendo en este momento, el gobierno no ha querido que sea así, pero se está convirtiendo en el termómetro del gobierno de Vizcarra. Se está midiendo, primero hay un tema económico muy fuerte, ahí se te puede caer un punto del PBI, eso no es gracioso. Además hay vamos a ver si el Estado es capaz de manejar un conflicto de esta manera, porque no es un conflicto entre privados, es un conflicto entre el que el Estado tiene que mediar, y la cosa se ha puesto color hormiga, ¿no? Mira, lo primero, no solamente dejarlo en el ámbito jurídico ni tampoco en dónde empezó. Sabemos perfectamente que hubo errores de origen. Así es, de origen. Y en el fallas Ejecutivo. De origen, como se dice. Ahorita tenemos que ver cómo lo solucionamos, y yo creo que tiene que intervenir el componente político de todas maneras. Los parlamentarios por Apurímac y por el Cusco tienen que ser parte de cualquier delegación de negociación. Eso no puede estar única y exclusivamente en el ámbito de 3 ministros de Estado, que sabemos que pueden generar diferencias o para los comuneros de Las Bambas son sinónimo del adversario. Acá tienen que participar los gobernadores de Cusco y de Apurímac y también los parlamentarios de la zona. Y ellos tienen que ser los elementos que triangulen con el Ejecutivo y los comuneros para llegar a una solución. Porque por otro lado, el tiempo es el peor. La oportunidad de la negociación, al ser tardía y cercana
a la fecha de presentación del Premier va a agudizar el conflicto. A eso súmale que entonces la minera se quedó sin stock también, y eso empieza a tener repercusiones hasta internacionales. Las repercusiones económicas, ¿no?, que puede afectar un punto del crecimiento del PBI, pero por otro lado, una persona que lo que está buscando es agitación, y a partir de la agitación, posicionamiento para lograr sus objetivos, tienen el 4 de abril una fecha cercana, por lo tanto, de repente no hay solución hasta esa fecha, esperando casualmente agudizar las condiciones para lograr lo que quieren. Entonces, la participación parlamentaria o de ex parlamentarios o de políticos con oficio es fundamental en este caso. No es una cuestión única y exclusivamente de ministros de Estado. Ahora, yo he sido reconocer, Juan, el único congresista que ha estado Richard Arce. Richard Arce, además diciendo ya van tantos días de toma de carretera, nadie les está haciendo caso. Mis respetos a Richard Arce porque nos los ha dicho cada vez que ha venido al programa. Hace 15, 20 días lo entrevistaste por teléfono y él estaba informando de que por si acaso están tomadas las carreteras. Yo creo, Juan, que de todas las veces que ha venido Richard Arce para hablar de cualquier tema, no ha perdido oportunidad de mencionar el tema de las acuerdo. bambas. Lo ha socializado, lo ha puesto en evidencia y lamentablemente no ha habido reacción porque se ha subestimado el problema. De acuerdo, y además aquí un reconocimiento al congresista Arce, porque eso es justamente lo que se espera de los congresistas que representan a las regiones donde hay problemas de esta naturaleza. Pero también es curioso porque se interpelan a ministros a veces por razones que pueden parecer importantes, pero no se... O sea, ¿quién le ha preguntado al señor Edmer Trujillo cómo ha manejado este tema de pasar una vía a vía nacional? ¿Qué se hizo al respecto? Y aún más el papel que tiene en estos momentos silente, no totalmente anónimo. Hay que buscarlo bajo las piedras, Así más o menos. Anónimo, con él no es, nunca es con él. No olvidemos que el presidente de la República como ministro de Transportes indica que se va a hacer la carretera. Y la carretera iba a ser con participación de la empresa china. Pero la persona que ocupa ese ministerio cuando él asume la presidencia es Edmer Trujillo. Y no se ha hecho absolutamente nada. Y él es el que vuelve vía nacional esa y aún más, trocha que pasa... lo que significa el costo político de la funcionaria que siendo miembro de una consultora cambia el estudio de impacto ambiental para permitir que se construya una carretera y ya no el mineroducto. No, además, si bien el mineroducto no se podía hacer, la cantidad de modificaciones que se han hecho de manera no irregular, pero de manera tramposa, digamos, Así ¿no? es. Pues probablemente necesarias, nadie dice que no, pero no las puedes hacer a espaldas de las comunidades, pues no se puede hacer. Ahí llegamos a otro tipo de debate, el papel regulador del Estado que no puede mantenerse al margen de la inversión privada. Y en ese sentido hay responsabilidades diversas en entidades del Estado. Si una empresa china compra a otra minera y dice, bueno, yo no cumplo con los compromisos del anterior, en este caso Extrata, pues simplemente estamos generando las condiciones para ese conflicto. No olvidemos de que la anterior propietaria había dicho que sí iba a ser este mineroducto y luego la que viene a continuación se encarga de decir no, ya no va, porque no tenemos nada que ver con la otra minera. Y la Bamba se emancipa de la otra y generan este problema, ¿no? Y allí no aparece, no surge la figura del Estado como ente regulador y orientador para evitar que ese conflicto llegue a los niveles en los cuales estamos ahora, que no tiene otra solución que la política. Así es, y empezar a reconocer, y lo he dicho, a que le moleste a la gente, a los miembros de las comunidades como los sujetos de derecho, como personas que tienen derecho a negociar, como personas que tienen derecho a opinar. Pero mira, somos una sociedad que no aprende, Patricia, porque no es primera vez que surge un conflicto con similares características en el origen. No, todos son iguales, Entonces, Juan. Todos tienen las mismas características. Una sociedad que no aprende sus errores es una sociedad que sigue siendo inmadura, es el adolescente. Seguimos siendo un país adolescente, o sea, somos incapaces de aprender de nuestros propios errores. Y permanentemente generamos los mismos conflictos sobre la base de los mismos orígenes. De los mismos errores. Y conflictos que al final no le hacen bien a nadie, ni a la comunidad, ni a la empresa, ni al Perú. Nadie gana. Nadie gana y no aprendemos la lección. Gracias, Juan. Muchas gracias. Suerte con la nueva posición en el Congreso de la República y bueno, que el ministro del Solar